Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad ha dado mucho de qué hablar, algo que ha sorprendido a muchos en el mundo del entretenimiento y que involucra a uno de los actores turcos más populares y reconocidos internacionalmente, Can Yaman. Si ustedes también siguen de cerca sus proyectos y su vida, sabrán que su nombre siempre está rodeado de polémicas y titulares interesantes. Y hoy vamos a desgranar una de las más recientes y sonadas, la supuesta explosión de Can Yaman contra su productor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto revuelo? Quédense conmigo hasta el final porque les voy a contar todos los detalles jugosos que se han filtrado y que explican esta tensa situación. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y compartirles toda la información que sabemos. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman ha estado trabajando en un proyecto muy ambicioso, una serie de televisión que promete ser un verdadero éxito, especialmente por el elenco y la historia que se está tejiendo. Estamos hablando de una producción en Italia, donde Can ha ganado muchísimos fans y donde su popularidad es comparable a la que tiene en Turquía, si no es que mayor en algunos aspectos. Su incursión en el mercado italiano ha sido un fenómeno, cautivando al público con su carisma, su atractivo y su talento actoral, que ha sido reconocido tanto en su país de origen como a nivel internacional. La serie en cuestión, de la que aún se conocen pocos detalles específicos pero que se sabe que tiene un gran presupuesto y talento detrás, se perfilaba como uno de los proyectos más importantes de la temporada. Sin embargo, parece que detrás de las cámaras, las cosas no han sido precisamente un camino de rosas. La noticia que ha explotado en los medios, y que ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios, es que Can Yaman tuvo un enfrentamiento bastante fuerte, una verdadera explosión, como dicen, con uno de los productores de esta nueva serie. Y claro, cuando hablamos de un actor de la talla de Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en cada rincón donde se emiten sus producciones y que genera una legión de seguidores fervorosos, cualquier desacuerdo, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte rápidamente en noticia de primera plana, alimentando la curiosidad y el debate entre sus fans y los medios de comunicación. La información que ha llegado a nuestros oídos, a través de diversas fuentes y medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco e italiano, apunta a que el motivo principal de esta discordia estaría relacionado con la forma en que se están manejando ciertos aspectos de la producción y, más específicamente, con la presión que se estaba ejerciendo sobre el actor. Parece ser que Can, conocido por ser muy dedicado y exigente con su trabajo, un profesional que se entrega en cuerpo y alma a cada uno de sus personajes, sentía que no se estaban cumpliendo ciertas expectativas o que se le estaba pidiendo más de lo que él consideraba justo o razonable en determinado momento. Esto, sumado a las largas y extenuantes jornadas de grabación, que son una constante en este tipo de producciones de alto calibre, y quién sabe, quizás a la falta de comunicación fluida y efectiva entre él y el equipo de producción, habría llegado a un punto de quiebre, a un límite que estalló de manera imprevista. La naturaleza exacta de estas exigencias y expectativas no ha sido detallada, pero se rumorea que podría estar relacionado con el ritmo de trabajo, con el manejo de su imagen o con la calidad final del producto que se estaba gestando. Imaginen la escena, un set de grabación, un lugar que normalmente bulle de actividad organizada y profesional, lleno de cámaras, luces parpadeantes, un equipo técnico trabajando a marchas forzadas, actrices y actores concentrados en sus roles y de repente, en medio de esta atmósfera controlada, se desata una discusión. No estamos hablando de un simple desacuerdo puntual, de una diferencia de opinión pasajera, sino de una explosión, como bien se ha descrito, una reacción visceral y enérgica. Esto sugiere que hubo gritos, tal vez palabras fuertes, un tono elevado y un ambiente de tensión palpable que debió haber paralizado por un instante la dinámica habitual del rodaje. Los detalles exactos de lo que se dijo, de las frases pronunciadas y de las acusaciones intercambiadas son, como suele ocurrir en estos casos, un poco difusos, ya que las partes involucradas suelen ser reticentes a dar declaraciones completas y explícitas, conscientes del impacto mediático que generan. Sin embargo, se rumorea, y los rumores en el mundo del espectáculo son a menudo el primer indicio de la verdad, que Can Yaman habría expresado su profundo descontento con el ritmo de trabajo considerado excesivo e insostenible, con la organización general de la producción, que podría haber sido deficiente, y posiblemente con algunas decisiones creativas o logísticas que no le parecían adecuadas o que iban en detrimento de la calidad artística que él persigue en sus proyectos. Es importante recordar, y este es un punto crucial para entender la personalidad de Can Yaman, que es un actor que se entrega por completo a sus personajes.
Cuando se compromete con un proyecto, lo hace con toda su alma, con una dedicación que va más allá de lo profesional, y eso a veces puede llevarlo a tener una visión muy clara y apasionada de cómo deben ser las cosas, de la esencia del personaje, de la narrativa. Y si siente que esa visión está siendo comprometida, que la calidad se está sacrificando por intereses ajenos a lo artístico, o que se le está forzando en una dirección que no le convence o que considera perjudicial para el resultado final, puede que reaccione con la intensidad que lo caracteriza. Una intensidad que a veces puede ser interpretada como impaciencia o vehemencia. Tampoco podemos olvidar, y este es un factor que influye enormemente en su vida pública, que Can Yaman ha sido una figura muy mediática desde que irrumpió en la escena internacional. Su vida personal y profesional a menudo se entrelazan y se exponen en el ojo público, lo que genera una constante atención. La presión de los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, las expectativas de sus miles de fans, que esperan de él lo mejor en cada proyecto, y la carga de trabajo inherente a una producción de este calibre con sus propios desafíos y presiones, pueden ser factores que exacerben estas situaciones, llevando a momentos de estrés y, en ocasiones, a desbordamientos emocionales. Algunos de los reportes más detallados sugieren que la explosión de Can Yaman no fue un acto impulsivo, una reacción de un momento, sino más bien la culminación de un proceso de frustración acumulada durante semanas, o incluso meses. Se habla de que durante este periodo, habían estado surgiendo pequeños roces, malentendidos, y diferencias de criterio que al no ser abordados o resueltos de manera efectiva, fueron escalando en intensidad hasta terminar por explotar en un momento dado. Es muy posible que Can haya intentado comunicar sus inquietudes de manera más sutil al principio, a través de canales de comunicación más formales o a través de su equipo, pero que al no ver los resultados esperados o al sentir que sus preocupaciones eran desoídas, sintió que era necesario tomar una postura más firme y directa para hacerse escuchar. Los productores, por su parte, es lógico pensar que también estaban bajo una presión considerable, probablemente relacionada con el cumplimiento de los plazos de entrega, la gestión del presupuesto asignado y la necesidad de optimizar los recursos para garantizar la viabilidad económica del proyecto. Esta presión inherente a la industria podría haberlos llevado a tomar decisiones o a seguir un ritmo de trabajo que no siempre coincidían con las expectativas o la visión artística de Can, generando el conflicto. Es fascinante y a la vez un tanto desconcertante cómo estas situaciones, aunque sean de origen privado, gestadas en el seno de un equipo de producción, terminan por filtrarse al público y generar tanto debate y especulación. Inmediatamente surgen preguntas: ¿quién tenía la razón en este desacuerdo? ¿Fue Can Yaman demasiado sensible, reaccionando de forma desproporcionada? ¿O fueron los productores negligentes en su manejo del equipo, en su comunicación o en su gestión de las expectativas del actor principal? Son preguntas que, como suele ocurrir en este tipo de enigmas mediáticos, difícilmente tendrán una respuesta única y definitiva que satisfaga a todos. Lo que sí es cierto y queda fuera de toda duda, es que este incidente pone de manifiesto las enormes complejidades inherentes a las producciones cinematográficas y televisivas, un mundo donde la colaboración estrecha, la comunicación abierta y honesta, y la gestión experta de las expectativas de todos los involucrados son absolutamente claves para el éxito y el buen funcionamiento del proyecto. Además, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, este tipo de controversias, por muy negativas que parezcan a primera vista, a veces tienen un efecto paradójico en la popularidad de un artista. Por un lado, sin duda pueden generar críticas, dudas y, para algunos, decepción. Por otro lado, y es una realidad innegable de la industria del entretenimiento, atraen la atención de los medios de comunicación y del público en general, manteniendo al actor en el candelero, generando un interés aún mayor por el proyecto en el que está involucrado y, en última instancia, incluso aumentando su visibilidad. Los fans de Can Yaman, por ejemplo, como suele suceder con figuras tan queridas y seguidas, se dividen entre aquellos que lo defienden incondicionalmente, que ven en él a un artista apasionado y comprometido, y aquellos que, si bien lo admiran profundamente y reconocen su talento, creen que podría manejar mejor este tipo de situaciones, buscando vías de resolución más conciliadoras o profesionales. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman es un profesional que ha demostrado su talento y su dedicación en cada uno de sus roles. Ha conquistado audiencias en todo el mundo con su carisma arrollador, su presencia magnética en pantalla y su capacidad actoral para dar vida a personajes complejos y memorables. Por ello, es perfectamente comprensible que tenga un interés particular, una implicación profunda, en que los proyectos en los que participa tengan la calidad que él espera, que se ajusten a los estándares artísticos que persigue y que reflejen el esfuerzo y la pasión que él invierte en cada trabajo.
Un productor, por otro lado, tiene la responsabilidad fundamental de equilibrar la visión artística, la creatividad y la ambición del proyecto con las realidades implacables de la producción, el presupuesto asignado, los plazos de entrega que son inamovibles, la logística compleja de un rodaje, la contratación de personal, la coordinación de equipos, entre otros muchos factores. Es un delicado y constante ejercicio de equilibrio que, cuando falla o se rompe, puede fácilmente llevar a situaciones de tensión y conflicto como la que estamos discutiendo. También es importante considerar, y este es un factor que a menudo se subestima en la globalización del entretenimiento, el factor cultural. Las dinámicas de trabajo, los estilos de comunicación, las jerarquías y las expectativas pueden variar significativamente entre diferentes países y culturas. Can Yaman, al estar trabajando en un entorno diferente al que está acostumbrado, al de Turquía, donde las formas de hacer cine y televisión pueden tener matices distintos, podría haberse encontrado con ciertas diferencias en la forma de abordar las cosas, en la cultura laboral o en las expectativas, lo que podría haber contribuido a la tensión y a los malentendidos. No es algo que se pueda afirmar con certeza, ya que no tenemos acceso directo a los detalles de la interacción, pero es un aspecto muy relevante a tener en cuenta en el análisis de estas situaciones, especialmente cuando un actor cruza fronteras para participar en producciones internacionales. La adaptación a un nuevo entorno con sus propias normas y costumbres no siempre es fácil y puede generar fricciones si no se maneja con sensibilidad y comprensión. Independientemente de los detalles específicos que aún permanecen en la sombra, lo que esta noticia nos enseña, y es una lección valiosa para todos los que seguimos de cerca el mundo del entretenimiento, es que incluso en el glamoroso y a menudo idealizado mundo del espectáculo, existen desafíos, presiones y conflictos. La industria es intrínsecamente exigente y requiere de una gran dosis de resiliencia, paciencia y habilidad para navegar por las aguas, a veces turbulentas, de las producciones. La supuesta explosión de Can Yaman, si bien parece un evento dramático y llamativo, es probablemente un reflejo de la inmensa presión, las complejas exigencias y las dificultades inherentes a la creación de contenido audiovisual a gran escala, donde muchos factores deben alinearse para lograr el éxito. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, y que sin duda genera expectación, es cuál será el futuro de esta serie y, más importante aún, de la relación entre Can Yaman y su productor tras este incidente. Esperemos, por el bien del proyecto y por el bienestar de todos los involucrados, que ambas partes hayan logrado llegar a un entendimiento, que se hayan resuelto las diferencias y que hayan podido superar este escollo para continuar trabajando juntos de manera armónica y profesional, con el objetivo común de entregar al público una serie de alta calidad que satisfaga las expectativas de los fans y de la crítica. Lo que sí es seguro es que el público, y especialmente sus seguidores más fieles, estarán muy atentos a los próximos movimientos, a las declaraciones oficiales y a cualquier indicio que revele el estado actual de esta situación, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cada novedad. En resumen, la supuesta explosión de Can Yaman contra su productor ha sido uno de los temas más comentados y debatidos recientemente en el mundo del entretenimiento. Los motivos apuntan a profundos desacuerdos sobre aspectos clave de la producción, la organización del trabajo y la presión laboral ejercida sobre el actor, culminando en un aparente enfrentamiento público. Si bien los detalles específicos siguen siendo escasos y rodeados de especulación, este incidente pone de manifiesto las complejidades inherentes a la industria cinematográfica y televisiva, las exigencias que enfrentan tanto los actores como los productores y la delicada balanza que debe mantenerse entre la visión artística y las realidades prácticas de la producción. Esperamos sinceramente que esta situación se haya resuelto de la mejor manera posible para el beneficio de todos y, sobre todo, para el éxito del proyecto en el que Can Yaman ha depositado su talento y dedicación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos y seguidores. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante, revelador y esclarecedor como a mí. Ha sido un verdadero placer compartirles esta información, desgranar este misterio que ha mantenido a muchos en vilo y ofrecerles un análisis más profundo de los posibles factores involucrados. Si ustedes tienen alguna opinión al respecto, alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido en ese set de grabación, o si simplemente quieren compartir su admiración por la carrera de Can Yaman y su trayectoria, no duden en dejarme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan.
Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca la vida y carrera de Can Yaman, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros, significa muchísimo y nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y más del apasionante mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.